La ansiedad te atormenta día tras día. Te cuento 10 cosas que no sabías que debes dejar de hacer si tienes ansiedad. Tus pensamientos no te dejan en paz. Tienes un gran miedo al futuro. Tienes miedo a perder el control y hasta sientes ansiedad por sentir ansiedad. Y a esto súmale los síntomas físicos: dolor en el pecho, taquicardia, dificultad para respirar, tensión en el cuerpo, hormigueo en manos, en piernas. Fuera de eso, pasas evitando hacer cosas, salir de tu casa, ir a esa reunión de trabajo, cancelas ese plan. Se está haciendo cada vez más chiquito tu mundo. Bueno, en este video te contaré de 10 cosas que debes dejar de hacer para disminuir tu ansiedad y de las que no sabías. Y sin más preámbulos, empecemos. Sobra decirte que me he dejado las que menos esperas para el final, de 9 y de 10. La primera: no negocies contigo. ¿Vas a afrontar una situación que te causa ansiedad y lo haces? No. En cambio, negocias contigo. Mejor lo hago después, mejor cuando me sienta con más motivación. ¿Sabes? Me preparo y lo hago. Y te la pasas en esos ciclos. Voy a ponerme a hacer esto, sí, listo, lo haré. Y luego, mejor cuando X, cuando Y, mejor otro día. Claro, estás negociando contigo. Te dan tranquilidad momentánea estas negociaciones, te hacen creer falsamente que de alguna manera les has hecho frente posponiéndolas, pero tú y yo sabemos que lo que haces es aumentar la ansiedad y que cuando quieras volverlo a intentar la cosa será peor. Recuerda, la evitación es lo que hace más y más fuerte la ansiedad, es su comida, así la alimentas. Te dejo un video en la descripción sobre la necesidad de control que se relaciona muchísimo con esto. Sigamos, la segunda cosa que debes dejar de hacer: para de rumiar. ¿Has escuchado esta palabra, rumiar? Bueno, pues es una actividad cognitiva y en realidad es un nombre que la psicología toma de algo que hacen los animales rumiantes. Se trata de estos animales que comen en 2 etapas. Primero consumen los alimentos y luego realizan la rumia, que consiste en la regurgitación del material ingerido y masticarlo nuevamente. Es así que le llamamos rumia mental a un proceso en tu mente en el que se produce una cadena de pensamientos excesivos, negativos y repetitivos sobre preocupaciones actuales, problemas, experiencias pasadas o preocupaciones sobre el futuro. Es decir, tomas un pensamiento y lo masticas y ya ha pasado la situación, pero tú le das vueltas y vueltas en tu mente, incrementando tu nivel de ansiedad. Colocas a tu mente a darle vueltas a algo que por lo general no depende de ti o que ya está en el pasado o está en el futuro. Por ejemplo, seguro pensó que soy súper aburrida. Está en el pasado. No sabes si pensó eso, y si lo pensó, pues no puedes hacer nada. Y tú le das y le das vueltas a ese pensamiento obstinadamente. ¿Y si mañana me pasa algo realmente malo? Algo en el futuro. ¿Y tú qué? Dele con esa idea. Quizás las varías un poco para masticarlas, pero es la misma. Bueno, y ya sabrás que por más vueltas que le das, no llegas a alguna solución o algún cambio en el pasado o prevenir eso que temes en el futuro. Entonces, Maggie, ¿cómo manejarlo? A lo que le estás dando vueltas no depende de ti, déjalo. Entonces, lo que vas a hacer es tomar una libreta y lo vas a escribir y luego lo dejas a un lado en esa libreta. Y si surgen en tu mente ideas que valgan la pena en relación con ese tema, abres la libreta y las escribes. Concéntrate en esas ideas que puedes convertir en acción y dirige tu atención a lo que en ese momento sí puedes hacer. Ahora, tercera cosa que necesitas dejar de hacer si quieres que en serio disminuya tu ansiedad: deja de hiperanalizar los millones de mundos posibles. Claro, una de las capacidades que tienes como ser humano es poder pararte en el hoy y analizar posibles resultados, pero oye, con 2, con 3 es suficiente, pero tú necesitas plantearte el millón de escenarios. No se trata solo de la cantidad, sino es que pasan por tu mente escenarios súper catastróficos, ¿verdad? Negativos, adversos. Gastas tanto tiempo en esto, tanta energía, solo ahí, ¿por qué? Por el miedo a equivocarte. Quieres tener bajo control ese millón de escenarios posibles. Obvio, sale tu yo controlador, perfeccionista y obsesivo con que todo te salga según el plan. Pero te cuento, parte importante de nuestra vida es equivocarnos, tropezarnos, levantarnos y aprender de ello. Entonces, para de hiperanalizar todos los posibles escenarios y ya da el paso. Si te equivocas, pues ya está, te equivocaste. No serás ni el primero ni el último. La cuarta cosa que debes hacer y que seguro no sabías cuánto daño te hacía es: deja de justificarte.
Sí, es que te pasas justificando tu ansiedad. Siento esta ansiedad porque desde pequeña he sido así. Es que soy nerviosa igual que mi mamá. Es que esto es mucho para mí, yo no estoy hecho para esto. Todo esto son justificaciones. ¿Y qué te das para no enfrentarte a tus miedos? Claro, y estas justificaciones también te las das a ti, pero también a los demás, para entender lo que te está pasando. Y entre justificación y justificación, no te atreves a salir de esa zona que te está limitando, que no te está permitiendo ser tú, que te está robando el poder vivir en calma. Obviamente tú tienes la capacidad de decisión de cuándo dar los pasos para trabajar tu ansiedad, pero seguir justificándote para no hacerlo no te va a llevar a sentir menos ansiedad, sino muy por el contrario, a agrandar esa ansiedad, ese miedo. Es urgente que empieces a hacer la número 5. Deja de creerte el juez. Pasa algo a tu alrededor y tú de una vez te pones el traje de juez y dictas sentencia. Es decir, esa persona te dijo que no quería una relación contigo y tú ahí vas con tu juicio. Nadie me valora. Te dijeron no a una entrevista y allí va el juez que vive en ti diciendo es que nunca lo lograré, son situaciones que pasan, no necesitas sacar sentencias de todo. Y lo peor es que son las peores sentencias las que te estás dando. Te dejan con tu autoestima por el piso, te hacen sentir miserable. ¿Y con esto qué has logrado? Sí, otra vez aumentar tu ansiedad. Entonces ya deja de hacer de juez y más bien toma esto como situaciones que suceden en tu vida y pregúntate, ¿puedo hacer algo frente a lo que pasó? Hazlo. Pero si no puedes hacer nada, no salgas a enjuiciarte. Recuerda, por más que quieras, no puedes controlar todo y darte esos juicios tan duros y que en definitiva no toman en cuenta toda la realidad, no te hacen más fuerte, no te motivan, no te invitan a cambiar, solo te llenan de miedo a ser tú, te incrementan tu ansiedad. Vamos para las 6 y en esta me voy a centrar. Es muy importante que dejes de hacer esto. Deja de creer que la preocupación es el camino. Has aprendido que por preocuparte más solucionarás mejor las situaciones que estás viviendo. Has aprendido que si no estás preocupado eres un irresponsable y que no te importan las cosas y eso no es así. Esto nos lo enseñan desde niños. Un día mi hija pequeña perdió su cuaderno. Cuando me di cuenta ya había buscado otro, había adelantado lo que consideraba necesario y había seguido con su vida. Pero ¿qué pasa? Normalmente esta situación la acompañan los padres con algo así. ¿Cómo así que perdiste el cuaderno? ¿Y por qué lo perdiste? No eres cuidadosa. Así te vas a quedar sin cuadernos toda la vida y los otros les va a ir bien porque tienen las cosas escritas. Y allí, claro, tú tan tranquila como si nada hubiera pasado. Entonces ahora me voy a devolver y te diré todo lo que aprendiste en este tipo de cantaleta. ¿Cómo así que perdiste el cuaderno? En vez de aceptar una situación, debes negarla y darle vueltas a esto. ¿Y por qué lo perdiste? Cuestiónate y cúlpate de todos los errores que cometes. No eres cuidadosa, colócate etiquetas que generalicen quién eres basándote en una sola situación. Así te vas a quedar sin cuadernos. Catastrofiza, imagina los peores escenarios. Y a los otros les va a ir bien porque tienen las cosas escritas. Siéntete peor porque los otros sí logran las cosas y tú no. Y allí, claro, tú tan tranquila. Acá es donde viene la cereza de la cantaleta. Te juzgo por estar tranquila, por haber resuelto con tus medios. Y el mensaje, tienes que estar preocupada. En un mar de lágrimas, dándote contra las paredes porque de lo contrario no te importa. Resumen. Lo que es aceptable es que estés muy preocupado, preocupada. Entonces se cierra la cantaleta con un tan tranquila como si nada hubiera pasado. ¿Qué aprendes? Algo malo que pasa, algo que sale mal y tienes que detener tu vida. Tienes que sentirte mal y quedarte allí estancado, estancada porque parece que lo de la vida que siga no está bien. Muchos aprendizajes que podemos resumir. Necesitamos preocuparnos si soy responsable, si me interesa y si quiero que los otros me validen. La reflexión está en que ella lo había hecho mejor sin la necesidad de esa cantaleta. Había aceptado lo que había sucedido, lo había solucionado, había vivido las consecuencias naturales de perder su cuaderno, ponerse al día. De allí había aprendido y lo más importante, había seguido con su vida sin señalarse, sin tratarse mal, sin catastrofizar. El asunto es que esto lo aprendemos quizás con el cuaderno del colegio en la niñez, luego lo llevamos a la universidad, luego a nuestro trabajo, a nuestra vida de pareja, a la relación con nuestros hijos.
Creces con la idea de que necesitas preocuparte, que es la manera de responsabilizarte, de lograr las cosas, y no. Me extiendo en este punto porque sé cuánto mal te sientes cuando no te preocupas. Entonces, ¿qué hacer? En vez de preocuparte, ocúpate. Te responsabilizas de lo que puedes y sigues. Deja de repetirte esas cantaletas. Di, gracias mente por hacerlo más grave para llamar mi atención, pero ya le he puesto la atención que requiero de mi parte. Ya hemos visto 6 cosas que necesitas dejar de hacer. ¿Estás listo para empezar? Parecen muchas, ¿no? Y como que suenan súper fácil, pero sé que en la realidad no lo son para alguien que tiene un trastorno de ansiedad. Sí, para dejar de hacer esto o para aprender a hacer sus contrarios, necesitas terapia, pues listo, empecemos. Te dejo el link para realizar terapia conmigo en la descripción de este video. Entonces, número 7. Deja de prender alarmas por todo. Respiras un poco más rápido, alarma. Pulso acelerado, alarma. Ojeras, alarma. Dolor de cabeza, alarma. Cansancio, alarma. Todo el tiempo tú andas con tus alarmas prendidas a lo que dan. Tu sistema nervioso está todo el día en alerta, pensando que debe luchar, huir o quedarse congelado. ¿Y qué pasa? Tu ansiedad al 1000%. Tienes un cuerpo humano y le pasan cosas, no significa necesariamente que algo ande mal. En la descripción te dejo un link a un video donde te enseño cómo reducir los síntomas físicos de la ansiedad. Por favor, deja de hacer este número, el número 8. Deja de hacer de la ansiedad el centro de tu vida. Hablas contigo y el tema central, la ansiedad. Hablas con los otros y el tema central, la ansiedad. Le das vuelta a cómo paraliza tu vida, a lo mal que te encuentras sin darle solución. Al hablar con otros encuentras, piensa positivo, no es para tanto, fíjate las cosas bonitas que te pasan, y frente a este tema de las cosas que te dicen los otros, de este positivismo tóxico que no te ayuda, te dejo un video en la descripción también. Volviendo al tema, el centro de tu vida, de tus relaciones, de tus conversaciones no puede ser la ansiedad, sino tú. Y no se trata de negar la ansiedad o de no hablarlo con nadie, se trata de que le des el espacio y el momento apropiado, por ejemplo, en un espacio terapéutico. Y ahora vamos con estos 2 que no esperabas. Lo 9 que debes dejar de hacer es, deja esa relación tormentosa. ¿Te has dado cuenta cómo tu relación con la ansiedad se parece a esas horribles relaciones amorosas? Sí, donde tu vida la controla esa persona, donde si no estás con esa persona la extrañas al punto de que te sientes mal, pero que cuando estás con esa persona no eres feliz, que no te deja hacer nada porque eres solo de esa persona, que le terminas dedicando todo tu tiempo, dejas tus sueños y cuando te armas de valor y dices ya no más, terminemos, te sientes súper culpable y en menos de nada estás allí pidiendo perdón y otra vez viviendo en ese sufrimiento. Dime si no. No es la misma relación, solo que en vez de ser una persona es la ansiedad y sientes que estás perdidamente enamorado. ¿Qué hacer? Darte cuenta de este tipo de relación en la que vives, darte cuenta que la mantienes con el volver y que no cambiará nada a menos que tú salgas de esa relación. Con miedo sí, con tu autoestima afectada sí, pero con la oportunidad de, si quizás, estar mal por un rato para luego sentirte mejor, en vez de sentirte mal para luego seguir en estos ciclos de sufrimiento y desperdiciando tu vida. Y la 10, que sé que te llevará a sentir un verdadero cambio en el nivel de ansiedad que presentas. Deja ya de dejar de vivir tu vida. Puedes decirme, Maggie, es que esto que hacía ya no lo puedo hacer. Esto que soñaba con toda esta ansiedad, pues ya ni modo. Este viaje que quería hacer, pero con este miedo por el futuro, pues mejor no. Esta pareja, pues como que no, seguro las cosas van a terminar mal. Resumen, has dejado de vivir tu vida. ¿Y quién la está viviendo por ti? ¿Quién? La ansiedad. Puedes vivir estando triste, ansioso, frustrado, molesto, impaciente. Las emociones no tienen por qué bloquear tu vida. Quizás lo que pienses es que en esa búsqueda de la felicidad plena que nos han vendido, cualquier emoción que nos haga sentir mal debe ser satanizada. Nos debemos sentir muy mal y huir de esa emoción. Y noticia, la felicidad no es la ausencia de emociones incómodas, es el saber que son parte de nuestro camino, es el saber cómo vivirlas, cómo gestionarlas. Ahora, si tu vida se ha quedado pausada, detenida totalmente por culpa de la ansiedad, necesitas ayuda profesional calificada y empezar a hacer terapia. Entonces aquí te dejo las 10 cosas que necesitas dejar de hacer si tienes ansiedad. ¿Por cuál vas a empezar? Empieza por alguna de esas 10 o por varias
y ve a terapia. Consulta con un profesional con experiencia en ansiedad, porque así como hay cosas que necesitas dejar de hacer, otras las necesitas aprender, otras las necesitas entender. Ahora, si ya has intentado esto por tu lado y no has visto cambio, seguramente necesitas ayuda profesional. Entonces contáctame y empezamos terapia. Suscríbete a mi canal para poderte avisar de nuevos videos que te ayudarán a sentirte mejor. Dale click a la campanita porque de esta salimos juntos.